Yo fui adicta a la pornografía, no se dan una idea, chicas. Muchachas, ¿cómo están? Soberanas, bellas, divinas, hermosas. Soberanas de su placer y de su disfrute. Gracias por estar un día más acá. Este tema me lo vinieron preguntando hace un montón. Me llegan mensajes en Instagram, así que dije, bueno, vamos a hacer un video. Este es un primer video, seguramente haga otros sobre este. Este es el inicio. Vamos a hablar de pornografía. Voy a compartir mi experiencia, voy a compartir mi mensaje personal y mi ideal personal de lo que es pornografía. Es una opinión sumamente subjetiva de mi recorrido en lo que es la visualización de la pornografía y en las investigaciones que he hecho en este campo. Yo fui adicta a la pornografía, no se dan una idea, chicas, de los 9 años, en distintos niveles, porque hay muchos tipos de pornografía. Dentro de ese abanico de pornografía, yo desde los 9 años empecé a investigar, a ver, a observar videos donde, por ejemplo, en películas aparecían escenas sexuales. Yo después buscaba en YouTube o buscaba en internet esas escenas sexuales que me generaban placer. A mi niña de 9 años le generaba disfrute ver eso, de una forma súper inocente. Me generaba cosas en el cuerpo que me encantaba y quería repetirlo y repetirlo. Después, a lo largo de mi vida, recién a los que es 16 años, empecé a encontrarme con esto del hard porn, que al principio fue tan chocante, porque yo tenía en ese momento vaginismo, y ver penetraciones tan furiosas, era como, ay no, señora, por favor, aléjese de ahí. Cuando pude sanar mi vaginismo, que les dejo acá el video de vaginismo, para que lo vean después si quieren, cuando pude sanar mi vaginismo, empecé a disfrutar más el hard porn. Esto de las penetraciones me encantaba, me generaba mucho disfrute. Pero al mismo tiempo, siempre tuve algo con el porno, que era que cuando terminaba de verlo y disfrutarlo sentía mucha culpa y sentía mucha angustia dentro de mí misma y no entendía por qué. Iba a yahoorepuestas.com y decía, bueno, ¿qué es esto? ¿Por qué siento culpa después de terminar, después de ver porno? Y me decían, no, porque vos tenés culpa, porque tenés que encontrarte con vos misma, qué sé yo. Cuestiones que después, más de grande, cuando empiezo, ahora en 2019, a entrar en el mundo del tantra, de la sabiduría femenina, de la sexualidad más consciente, comprendo un montón de cosas. Primero que nada, entender el origen de la etimología de pornografía. Pornografía significa escrito de esclava. En la antigüedad, la gente escribía simplemente para que quedara a nivel escrito contratos, ventas y compras de cosas. Cuando se vendían esclavas sexuales, en la Edad Media, en la época del mercantilismo, se hacía una pornografía, que era un escrito de que, sí, porque yo tengo tantas esclavas sexuales y así, y te la vendo. ¡Pum! Esa es la etimología de pornografía. Después esto se fue actualizando cuando llega Hollywood, cuando llegan todas las películas 3X, empieza a hablarse de películas pornográficas y se empieza a hablar de pornografía a escritos, a revistas que tenían todo este contenido que generaba placer. Al principio inicia con las prostitutas y después hay personas que se dedican especialmente a hacer modelos para estas revistas, modelos para estos videos, modelo para estas películas, y así inicia la industria pornográfica. La industria pornográfica es una industria que genera contenido sexual en serie constantemente a nivel de video y a nivel de revista. Se une un montón con todo lo que es el capitalismo del momento y genera consumismo. Y como era algo que era tabú y que no se podía saber, porque era algo como que eran muy escondidas todo esto. Y esto era lo que generaba mayor placer todavía. Uno de los más capos en el mundo de la pornografía fue un multimillonario, que ahora no me acuerdo el nombre, que ya se murió hace rato, con Playboy. Ahí inicia el boom de la industria pornográfica con las revistas Playboy, que después dan lugar a la mansión Playboy, aparecen las conejitas Playboy, y todo eso genera el boom de lo que sería toda la industria pornográfica. Ahora es importante, lo que yo me pongo a pensar es la energía que hay detrás de todo esto de crear en serie, de crear en masa, de que siempre hay que estar creando. Y estamos laburando con cuerpos que sienten, que pasan de convertirse en seres humanos y pasan a ser objetos de consumo, tanto hombre como mujer, tanto masculino como femenino. Entonces, ahí veo mucho esto del cuerpo convirtiéndose en un bien de consumo y se le pierde la integridad, se le pierde que detrás de eso hay una persona. Y eso es lo que siempre me jugó en negativo en esto del porno, que no tiene un contenido ético, que como siempre decimos, como es algo ilegal, no es algo que contenga
una cuestión de leyes o de normas para que se pueda trabajar de una forma más sana y segura, porque hay muchas personas que se dedican a este campo y les encanta, les fascina la idea de ser generadores de placer de otra persona, pero está buenísimo que también haya un orden, que haya un sindicato, que haya un sistema de normas, sistema de reglas que rijan estas cuestiones para que haya mayor respeto por el cuerpo, porque hay gente que se quiere dedicar a ser actriz porno, actor porno, le encanta generar fotografías, hay gente que lo disfruta y que la pasa bien. Es importante que hagamos las cosas bien. Entonces yo anoté, por ejemplo, acá la energía detrás de todo. Si yo veo una filmación pornográfica en donde no hay ética, se maltratan a tanto actrices como actores, no hay cuidado del cuerpo y yo consumo eso, esa información de manera inconsciente va a llegar a mi cuerpo y voy a quedar angustiada y con culpa. Somos energía. Desde el 2012 en adelante la cantidad de energía diamantina que está cayendo en nosotros y cómo empezamos a conectar mucho más con la otra persona. A diferencia de otros años, a partir de ahora, es como que con el otro puedo sentir más empatía de la que no sentía antes. Y lo mismo pasa con todo lo que consumimos a nivel visual, a nivel auditivo. La película que veo, el video que observo, me influye a mí como persona y entra a mi campo áurico. Entonces, ¿qué clase de porno estoy viendo? Y si me siento culpa y angustia al finalizar, es algo que me tengo que cuestionar. Es algo que tengo que hacer. ¿Le está haciendo bien este alimento que le estoy dando a mi cuerpo? ¿Le está haciendo bien esta información que va llegando a mi cuerpo? Lo relaciono mucho con la alimentación consciente. Con si me voy a comer esta docena de facturas, bueno, después no es casualidad que me duele la panza. Si yo me voy a comer una ensalada de frutas con avena, con cosas que me dan saludable y que le ayuden a mi flora intestinal, bueno, de una. Me va a caer distinto, es una decisión. No estoy diciendo que sea bueno ni malo. Yo no estoy juzgando a la gente que ve pornografía para nada. Simplemente que somos conscientes de qué estamos consumiendo. Otra cosa que anoté fue que hay personas que disfrutan sacarse fotografías o filmarse y considero y comparto que eso está buenísimo. Me encanta que la gente pueda sentirse libre de sentir su cuerpo, de compartir y poder brindarle eso a otra persona, pero siempre con consentimiento, siempre con cuidado, con respeto del propio cuerpo y de la integridad de cada uno. Eso me parece fundamental y eso es lo que yo siento que falta en un montón de industrias pornográficas. Como bien hay industrias pornográficas que tienen en cuenta esto, tienen un diagrama ético, un contrato, un tiempo para hacer las cosas, se toman el tiempo para que la persona se sienta cómoda y pueda realizar a full esa filmografía, esas fotografías, y eso lo valoro un montón. Entonces yo no creo que haya que atacar al porno y acabarlo así de la nada. Considero que simplemente mientras más podamos hablar de sexualidad, más podamos normalizar la pornografía en nuestras vidas, más va a haber un condicionamiento ético y mejor vamos a poder elegir qué ver. Hoy en día en el mercado hay distintas empresas que toman conciencia de las audiovisuales eróticas y procuran el cuidado de actrices y actores y que haya diversidad y respeto, porque eso es muy importante también, la diversidad sexual que se ve en la filmografía y que no quede solo como un fetiche. Si aparece una persona transexual, que no la usen como un hashtag transexual y que sea fetichizado. Que sea una persona que está compartiendo su cuerpo, que está compartiendo su persona para poder generar contenido que erotice a otras personas. Entonces que pueda haber diversidad en el sentido de que, ay no, porque es negro y es rubio y la otra es rubia y no sé, que no aparezcan todas estas cuestiones de fetiches que puedan faltar a la integridad de la persona. Yo creo que tiene que abrirse una diversidad sexual y una diversidad de cuerpos para generar espacios más cómodos y de respeto. No considero que haya que reprimir esto, sí creo que hay que dejar de usar la palabra pornografía y empezar a encontrarnos en nuevas denominaciones. Como les dije al principio, el origen de la palabra, la etimología, este contrato de esclavas sexuales que viene con lo que es pornografía. La pornografía es el contrato de esclavas sexuales en su etimología. Tal vez lo que yo sí considero mucho, y esto es súper personal, dejar de utilizar la palabra pornografía y empezar a utilizar palabras como filmografía erótica, videografía erótica, videos eróticos, fotos eróticas. Sacar lo que es el porno, los porno y poder dar lugar a lo que es lo erótico y el erotismo, que el erotismo es el arte del amor, es el arte de sentir, es el arte de conectar con el placer,
Ese es el origen en su etimología, a través del dios Eros, que era Cupido en Roma y significaba el amor. Era el dios que generaba la flecha para que vos te enamoraras y sintieras placer, y eso me encanta. Que venga un video, que venga una fotografía y me genere erotismo, y yo después estar agradecida con esa persona y decirle, che, amo tu contenido, amo lo que generas en mí, toma, te pago. Te doy plata, no lo busco en un lugar ilegal. Hay una ley, hay una gestión de normas y yo puedo abonarte ese laburo que haces por mí porque te doy gracias. Y así devuelvo esa energía. Mi opinión subjetiva y personal sobre la pornografía. Espero que les haya gustado, que les haya sido útil. Suscríbete y activa la campanita abajo de notificaciones para que no te pierdas próximos videos que voy a ir subiendo. Y muchas gracias por estar del otro lado. Seguime en Instagram, @sentireser, donde tengo la escuelita de mejores amigas. Y siempre estoy compartiendo contenido de placer, de sexualidad consciente, de disfrute. Así que muchísimas gracias por estar y nos vemos. Esta cuestión que me causa te parece un hechizo.